no tengo por qué establecerlo como otras penalidades. Ineficiente lo que más da. No, ahí simplemente aplica penalidad formal. Entonces, básicamente se tiene que establecer la naturaleza. ¿cómo? Básicamente se tiene que establecer la naturaleza. Básicamente depende de la naturaleza. Otras penalidades, hay un montón de ejemplos. Otras penalidades es esto, pues como les digo. Otras penalidades es que este entregable, como no es una prestación periódica, porque la prestación no puede ser dividida porque la entidad se satisface solamente con el expediente técnico, no se satisface con el informe. El informe no sirve de nada, ¿ya? Entonces, como no es una prestación periódica, entonces yo tendría que establecer, si yo quiero que no se salga de este plazo, yo tendría que establecer otras penalidades, decir, ¿sabes qué? Si tú no me entregas en esta fecha, yo te aplico el 1 o 10% de la UIT. ¿Ya? Otra penalidad también puede ser, ¿sabes qué? En el contrato de vigilancia, si el señor no porta su fotoche, si no porta su pistola, ¿no? Si no porta el uniforme de vilo, te aplico 5% de la UIT de penalidad, ¿no? Hay una serie de penalidades. Las otras penalidades sirven cuando tú quieres que el proveedor se obligue a darte algo de una manera con estas características que no pueda ser cubierta por la penalidad por mora. ¿Ya? Por ejemplo, si el proveedor, si tú quieres... Las deficiencias. ¿Perdón? Las deficiencias. ¿Cómo deficiencia? En el servicio que están brindando, si hay una deficiencia, por decir, no tengo la pistola, como dices, Claro, si no tienes la pistola, ya, entonces ahí lo pongo como otra penalidad. Porque si tú dices, bueno, tiene que tener pistola como obligación, ya, está bien, como obligación. Pero si no le pongo una sanción, si incumplo, ¿qué pasa? Nada. Tendría que requerirle, ¿sabes qué? Oye, ponte la pistola porque si no lo pones, te persigo a resolverte el contrato. Ya, pues ya la puse, bajo presión. Entonces, no pasaría ninguna sanción económica, solamente de repente una amenaza de resolución de contrato, nada más, por incumplimiento. ¿Ya? Pero esta es la figura. Entonces, es saber determinar la naturaleza de la prestación. ¿Ya? Eso es lo importante para ver si es aplicable penalidad por mora o no. ¿Quedó claro? Vamos a avanzar. Vamos otra vez. A la una nos vamos y concluye me preguntaron si concluye el diplomado de esta clase o tienen otra clase más. Hasta octubre. 15 de octubre, 17 de octubre. ¿Qué otras clases tienen? ¿Qué siguen? Obras, solución de controversias. A eso sí. Eso lo vamos a ver. Viene solución de controversias. Sí, eso también sería obra pública, solución de controversias y resolución eso ya es técnico. Pero viene toda la parte de resolución y obra pública, suscripción de contrato, adelantos, obligaciones, cuaderno de obra, La obra van a ver, ¿no? Ya vamos a seguir porque ya son 12:10 y tenemos todavía como 20 láminas. Ya, otras penalidades, y acuérdense que pueden establecerse cualquier otra penalidad para asegurar el cumplimiento de algo. Sí es importante que para mí este primer entregable referido al informe me lo presente en esta fecha, entonces si no le pongo nada, lo va a incumplir, no pasaría nada. Tendría que poner otra penalidad. Ahora, ¿qué dice acá? Deben ser objetivas, razonables y congruentes, ¿no? El reglamento permite la aplicación de otras penalidades para su aplicación. Es necesario que las mismas hayan sido establecidas previamente en las bases de consecuencia de ello en el contrato suscrito por las partes. Es decir, no puedo aplicar otras penalidades que no estén establecidas, ¿no? En las bases. Tiene que estar. Deben ser objetivas, razonables y congruentes. ¿Qué significa objetiva? No puedo utilizar términos subjetivos. No puedo decir, oye, porque presentas algo de menor calidad, ¿no?
Sí, puede ser, ¿no? Menor calidad o de buena calidad, esos son términos subjetivos, ¿no? Menor o bueno o malo, o sea, son términos que yo puedo tener un concepto y de repente el señor puede tener otro concepto de eso. Tienen que ser términos netamente objetivos, ¿ya? Razonables y congruentes con la prestación que se está dando. Además tiene que ser, eso sí también hay varias opiniones que hablan del tema de la proporcionalidad, ¿no? No deberían ser desproporcionales, ¿no? O sea, depende de qué cosa es lo que quieres asegurar con la penalidad. Pero al fin y al cabo, puede ser que si tu otra penalidad que estableces es desproporcional, o sea, con el cumplimiento de algo, de una sola cosa, puedes llegar al 10%. Al 10% del tope, porque es 10% del tope para otras penalidades y 10% para penalidades por mora. En total son 20% que se puede castigar, ¿no? Como penalidad. 10% para penalidad por mora y 10% para otras penalidades. Pueden aplicarse hasta un monto máximo del 10%. Se calculará de forma independiente a la penalidad por mora, este 10%. El contrato complementario debe preservar las condiciones que dieron origen a las contrataciones, debiendo establecerse las mismas penalidades, ¿no?, del contrato principal, sin que pueda realizarse supresiones, adiciones o modificaciones. Un contrato complementario también tendría que aplicar las mismas penalidades, ¿no? Por ejemplo, acá no se lee bien, pero acá las voy a leer. Si tienen ahí la lámina, ¿no les da lámina? Tienen que pedirle abajo. Por ejemplo, para el servicio de seguridad y vigilancia, no estar con el carnet de identificación, ya podría ser otra penalidad. Ya, no contar, dice, ¿qué más? No veo bien. No contar con licencia de uso de armas. Ahí está. O contar con licencia caduca. Claro, caduca, es otra penalidad, ¿no? Entonces, en el otro lado, para el servicio de atención médica, a ver qué dice la primera. No tener No, la póliza de seguro. La póliza de seguro, los seguros, hay seguros contra robos, ¿no? Vigente, tiene que estar vigente. Entonces, eso puede establecerlo como otras penalidades. Eso es más vigente para una penalidad. Entonces, las penalidades se pueden cobrar del pago a cuenta, de los pagos parciales, y hemos dicho, si estamos hablando de una prestación que es divisible, ¿no?, que es periódica, del pago final, o en el caso de consultorías u obras, en la liquidación final, o también de la ejecución de las garantías, de la garantía de fiel cumplimiento. Bueno, este es el caso. Ahora vamos a entrar al caso de resolución de nulidad, ¿ya? Y con esto vamos a terminar. Este es un calor, ¿no? Esa parte de la ejecución de las garantías también tiene muchos ¿Cómo? de la ejecución de las garantías, ¿en qué caso se aplica? ¿Cuando está vencido? No, acá lo que está hablando es cuándo puedes cobrar la penalidad. Yo puedo cobrar como entidad la penalidad del pago a cuenta que te voy a dar, del pago final, de la liquidación, o cuando ejecuto la garantía, y la garantía me cobra. Sí, eso es lo que es. Vamos a ver ahora la resolución y nulidad de contrato. Causales de resolución del contrato. Cualquiera de las partes, dice, puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la la continuación del contrato, ¿ya? Por un hecho sobreveniente al perfeccionamiento del contrato, es decir, por un hecho que ocurra con posterioridad a la suscripción del contrato, siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. Esto es un supuesto que ya prácticamente no se aplica, y además dice, ahora en el caso de la entidad, solamente en el caso de la entidad, puede resolver, ¿no?, por incumplimiento injustificado del contratista, de las obligaciones del contratista, ya sean contractuales, legales o reglamentarias, no solamente del contrato, sino de la misma norma, las obligaciones que la norma le impone. También se puede resolver, la entidad también puede resolver por el caso de acumulación,
¿no?, del monto máximo de la aplicación de la penalidad. O sea, yo llego al 10% de la mora y la entidad ya tiene la facultad de resolverla sin apercibimiento previo, ¿no? Acuérdense que para este tipo de resolución, primero tengo que hacer el requerimiento de cumplimiento bajo apercibimiento de resolver el contrato, cuando es incumplimiento. O cuando también, en el otro caso de llegar al 10% de otras penalidades, también la entidad tiene expedito el derecho de resolver el contrato. También por paralización, por reducción injustificada de ejecución de prestaciones, previo requerimiento, siempre hay que requerirle. Lo único que no necesita requerimiento es cuando llego al monto máximo, al monto de penalidad del 10%. Y ahorita les voy a comentar un caso. A ver, creo que con los casos se aprende más a veces. El contratista puede solicitar la resolución del contrato por incumplimiento injustificado de pagos u otras obligaciones esenciales de la entidad. Entonces, esto es para el lado de la entidad y esto es para el contratista. El contratista solamente puede resolver cuando la entidad no paga u otras obligaciones esenciales. Y eso también, darle contenido a otras obligaciones esenciales, ahí también a veces tenemos problemas, ¿no? Y ambos pueden resolver, ya hemos dicho, por caso por dentro por esa manera. Este es el procedimiento de resolución del contrato. En el caso del cumplimiento de una de las partes, se tiene que enviar una carta notarial, ¿ya? Y en esta carta notarial tengo que precisar cuál es la obligación. Ojo, tener cuidado del contenido de la carta también, ¿no? Hay que precisar dónde está la obligación, en qué parte del contrato, y luego precisar el incumplimiento, ¿no? Y hacer el requerimiento de esa obligación, dándole, podríamos darle, acá dice un plazo de 5 días, hasta 5 días, y en el caso de casos complejos o de prestaciones complejas, dice, u obras, hasta 15 días. Y en la segunda carta notarial ya se resolvería el contrato. Se puede dar resoluciones totales o parciales, ¿ya? La controversia de la resolución, es decir, si no se está de acuerdo con la resolución, se somete a arbitraje dentro de los 30 días hábiles, ¿no?, de resuelto el contrato. En determinados casos solo será necesaria la notificación de la segunda carta, por ejemplo, en el caso de la acumulación máxima. Es decir, que no necesito el requerimiento previo, ¿no?, por acumulación máxima o incumplimiento cuando no pueda ser revertido. Eso también, ojo. Entonces, no solo voy a resolver de frente por acumulación de penalidad, sino también cuando ya no necesito la prestación. Entonces, si no necesito, ¿ya para qué? Lo voy a percibir a decir, cúmpleme. Voy a resolverle de frente. Eso también está establecido en la norma, ¿ya? Efectos de la resolución: la entidad va a ejecutar la garantía, el contratista puede solicitar indemnización. Si la entidad resuelve, la entidad ejecuta la garantía, ¿ya? Y si el contratista resuelve, el contratista puede pedir indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Ya, vamos a... Bien, entonces, estas son las figuras para el tema de la resolución del contrato. Ahora, esto de resolver, acá también, ese es un problema. Yo he visto un caso, un arbitraje, que acá se resolvió el contrato por acumulación de penalidad. Llegó al 10% y resolvió el contrato. Pero, ¿qué pasó? La entidad ya había recibido la prestación. O sea, yo contratista ya tengo 10 días para cumplir con algo. Está bien, me retraso 5 días. En esos 5 días llego al 10% de mora, ¿ya? Pero yo ya te di, en el quinto día igual te di la prestación, cumplí con la prestación. Entonces, y la entidad encima lo aprueba. Esta prestación era para una actualización del plano arancelario para una municipalidad. Una municipalidad necesitaba una prestación, la actualización del plano arancelario. Es decir, la entidad, para cobrar del impuesto predial,
te lo cobran, tiene una base impositiva, ¿no? Que es material, que es real, es el valor de tu casa, como está construido. Entonces, es para la entidad, para cobrarte el impuesto predial, eso lo actualiza de tiempo en tiempo. Entonces van a las casas y hacen un estudio para ver si la casa ha crecido, porque a veces las casas crecen, construyen sin licencia de obra y todo. Entonces, esa era la prestación, hacer la actualización de valor arancelario. Bien, entonces el contratista cumplió con hacer, lo cumplió tarde, sí es cierto, pero la entidad lo tomó, la entidad lo aprobó, la entidad actualizó sus valores arancelarios, porque no lo actualiza ella de frente, porque esto va, hay un filtro del Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y en el caso de las entidades regionales o de locales, mejor dicho, hay la ley, el procedimiento que va al Ministerio de Vivienda, y el Ministerio de Vivienda lo transfiere, ese trámite, al gobierno regional, y el que lo aprueba, al fin y al cabo, es el gobierno regional, ¿ya? Ni siquiera lo aprueba la entidad, lo aprueba otra entidad, porque así dicen las normas. Entonces, en ese caso, es razonable que se resuelva el contrato por aplicación de acumulación máxima si es cierto que yo ejecuté tarde, Y ya cumplí, ya. pero cumplí, es tan así que cumplí que esto te ha servido para actualizar tus valores arancelarios. Y bueno, eso se fue a arbitraje. Y en arbitraje ya se está viendo ese tema. Pero ahí no, a mí me parece, ahora, la entidad dice, oye, esto de la aplicación, de resolver por aplicación máxima de 10% es objetivo. Llegas al 10% y yo tengo el derecho de resolver. Esa es la postura de la entidad. Oye, pero ya te estás beneficiando con la obligación, ¿no? Pero justamente no sería optativo, o sea, tengo el derecho, pero no tiene mucha lógica que si ya cumplió, para que en todo caso le podría cobrar las penalidades, pero para qué resolver. Exacto, exacto. Bueno, eso está sometido a control. Entonces, no necesariamente hay que tener criterios, hay que saber razonar, no necesariamente apenas llego al 10% ya resuelvo. No, tengo que ver incluso para las resoluciones o incluso para las nulidades. La nulidad de un contrato es una facultad también de la entidad. La entidad no está obligada a declarar la nulidad. La entidad puede declarar la nulidad de un contrato, vamos a ver las causales, pero no está obligada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la entidad tiene que hacer un análisis de costo-beneficio a ver si es razonable declarar la nulidad del contrato, porque de repente estoy en el 95% de ejecución del contrato. Más daño le voy a causar a la entidad si lo declaro nulo. Además que después van a tener que irse a arbitraje o conciliación y costo de liberación. Arbitraje. Sí. Hay un caso que nosotros teníamos de la inscripción de los bienes, los inmuebles, ¿Ya? y excedió el plazo por el sentido de que la SUNAR también se toma un tiempo en la inscripción, el plazo de inscripción. ¿Ya? Pero la condición era de que el señor del proveedor, Carlos. no de inmuebles, Inmuebles. terrenos. Entonces, Pero en el marco de la ley de contratación, ¿cómo así? no, sí, le dieron un servicio para que haga la inscripción del inmueble de diferente. Él tenía que, su servicio, la prestación era hacer la inscripción. Sí. Ya, en determinado plazo. Determinado plazo, pero la inscripción nacional de diferentes zonas del país demoraba, no es como aquel Lima, en provincias de otra forma, y saltó el plazo del contrato. ¿Ya? Entonces había esa nota de que se podía resolver el contrato porque se ha demorado, ¿no? Y no cumplía, en algunos casos no cumplía. Acá hay una palabra Que debe ser clave. justificada sería en ese caso. Claro. Injustificado es eso. Injustificado, esa palabra es clave. Ese ejemplo que nos has puesto para mí es un cumplimiento justificado. Justificado. Porque no depende de... Porque es Claro, tercero. Ya, Y pero el primero caso se hace. suyo, justo está diciendo, el caso suyo, ¿por qué es que no justificó el proveedor respecto a los inconvenientes que tuvo con terceros que estaban afectando con relación a la prestación del servicio? No. El proveedor cumplió, se demoró en cumplir. Está bien, pero de esa demora tenía que haberla justificado.
justificado para poder... No, porque no hubo justificación, pues. Se demoraron. Eso, porque ahí dice bien claro, ¿no? Se tiene que justificar, ¿no? O sea, cuando se llevan contratos de esa naturaleza, cuando hay prevención de plazos, no se pone un plazo adicional o estimativo. ¿Cómo adicional? Cuando se depende de terceras personas, se prevé que hay un plazo adicional. Si sobrepasa los plazos adicionales, por ejemplo, para hacer esa ejecución o para la revisión de un trabajo que depende de otros organismos que tienen su plazo correspondiente, se estipula que hay un contrato. O sea, No, yo creo que cuando hay plazo de terceros, no deberías supeditar tu plazo al plazo de terceros. Pero no, porque incluso no sabes cuánto más se va a demorar. Ahí hay un error en la determinación del requerimiento. ¿No? Pero existe, pues, se da. No, lo que pasa es que la entidad hace sus contratos en base al poder que tiene y quiere la exigencia mayor sobre los proveedores. Y muchas veces los proveedores o la persona que va a tener el servicio asumen el riesgo simplemente por tener un contrato, ¿no? Sin prever qué cosa es los resultados que van a estar sometidos, porque no solamente penalidad. El más claro ejemplo de lo atrevido que son los proveedores es en la ejecución de saldos de obra. Un proveedor que se mete a ejecutar un saldo de obra es un proveedor muy arriesgado, porque no sabe qué cosa han hecho antes. Las obras son muy delicadas, una obra se puede ir abajo. Entonces, pero sí, los proveedores son así, ¿no? Entonces, acá viene, entonces ya sabemos que habría que analizar si es razonable resolver o no. No basta con decir llegó y resuelvo, no. Hay que analizar, porque si no, vamos a meternos en un problema. No, y ahí no sería razonable o aplicar un criterio en el sentido de que si yo voy a aplicar una penalidad, no obstante que ya me cumplió el servicio, no sería, pues yo no aplico el 10%, porque ahí dice hasta el 10%. Entonces yo le aplico un 3-4% solamente para cumplir con la ley, o no. No puedes hacer eso. Ahí dice hasta el 10%. Tú tienes que aplicar. Ya cumplió con. Sí, pero puedes aplicar la penalidad hasta el 10%. Es decir, por ejemplo, si tenía 10 días de plazo de ejecución, se demora 5 días más, de repente en esos 5 días ya supera el 10%. Vamos a suponer que deberíamos aplicar por esos 5 días hasta 20%. A pesar de superar el 20%, tú solamente puedes cobrarle hasta el 10%. ¿Ya? Y no puedo hacer por menos, porque te van a cobrar a ti. ¿Ya? Así que ni se te ocurra eso de... Porque indica el 10% establecido. No, te van a cobrar a ti. ¿Ya? Yo también asesoro a veces en procedimientos disciplinarios y he visto este tipo de cosas, ¿no? De responsabilidad. Más aún en ese supuesto que haya penalidades acumuladas. Claro, pues, hasta el 20% ya las penalidades, ¿no? Ahora, entonces acá lo importante es, cerrar la idea, es hacer el análisis, ¿no? El análisis de costo-beneficio. Esto ya lo hemos visto. Ahora acá, prestaciones pendientes en caso de resolución. Dice, la entidad determina el precio, las condiciones de disponibilidad presupuestal de las prestaciones pendientes, es decir, resuelve un contrato y queda un saldo del contrato por ejecutar. Ya, en ese caso la entidad hace un requerimiento del saldo, un nuevo requerimiento en realidad, le pone un costo a ese saldo. ¿Ya? En ese caso invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección para que manifiesten su interés dentro del plazo de 5 días. ¿Qué ocurre? Es una figura. En el caso de que se resuelvan los contratos, la ley ha establecido de que ese saldo por ejecutar lo puede ejecutar cualquiera que haya participado con el procedimiento de selección que dio origen a ese contrato. Entonces podría invitar a los proveedores, a las ofertas admitidas del procedimiento de selección que dio origen a ese contrato. ¿Los invito al segundo? No, ahí invito a todos los admitidos. Si me faltan no admitidas, pero que luego me invito. Entonces, les invito a todos y ellos van a manifestar su interés
de ejecutar el saldo, sí o no. Puede ser que estén interesados más de uno. ¿Qué pasa si existen dos interesados en ejecutar el saldo? Entonces, en ese supuesto, lo que voy a hacer es ver quién quedó en mejor lugar. ¿Ya? Contrato con el que quedó en mejor lugar. Esto es, bueno, también se hacen calificaciones, ¿no? Y se perfecciona el contrato y se pide pues los requisitos para el contrato. Bien, pero ahí no termina la cosa. Ahora la norma sigue un poco más todavía. ¿Por qué? Porque sí es cierto, entonces yo puedo llamar a cualquiera que participó en el procedimiento que dio origen a ese contrato para contratar un saldo de prestación, ¿no?, de un contrato resuelto. Pero dice, es más, si no hay nadie, la norma dice, si nadie de estos proveedores está interesado en contratar, puedo hacer incluso una contratación directa. Dice la norma, es una causal de contratación directa, pero siempre antes tengo que invitar. ¿Ya? Cuando ya no hay nadie, recién puedo irme a una contratación directa. ¿Qué cosa es una contratación directa? Es lo que antes se llamaba exoneración del procedimiento de selección. O sea, que la entidad tiene la facultad de contratar con el proveedor que a su parecer cumpla con el procedimiento, con cualquiera, y lo invita y contrata de manera directa, ¿no? Entonces, todavía hay un camino más. Si en este procedimiento ninguno está interesado, ninguno de los que son en el procedimiento, puede llamar a cualquiera, no solamente los del procedimiento, a cualquiera que esté en el mercado. Así no haya tenido, no necesariamente tiene que haber tenido. No haya participado en el procedimiento. Exacto. Aquí está, cuando se necesita con urgencia, hay que fundamentar el carácter de urgencia de la prestación, ¿no? Empieza a culminar la ejecución de las prestaciones pendientes, sin perjuicio de la resolución se somete a la conciliación o arbitraje. Podría someterse a conciliación o arbitraje, eso no interesa, igual se puede hacer el saldo pendiente. El precio incluye todos los costos necesarios para la ejecución. De presentarse más de una aceptación, la entidad contrata con el postor que ocupó la mejor posición en el orden de prelación. En bienes y servicios en general y obras, salvo en comparación de precios, el OE realiza la calificación del proveedor que se va a contratar, porque recuerden que solamente hacen la calificación del primero y del segundo, ¿no? La verificación de los requisitos de calificación, ¿no? Acuérdense de eso. Por eso que se hace la calificación de aquellos que no se les haya hecho dicha calificación. Bien, una cosa que quería decir antes, ya me estaba olvidando ya. Muchas veces tengo mucha información y me olvido de algo importante. Eso también es importante lo que voy a decir. En el tema de penalidad. Acuérdense que la penalidad por humor es por retraso, ¿no? Injustificado. Entonces, ¿cuál sería una manera de justificar el retraso? Un ejemplo claro es el que nos dijo nuestro compañero, ¿no? Pero si hay plazos que no dependen de mí, dependen de otros, no es mi culpa. O incluso a veces depende de la misma entidad los plazos, que te validen algo. La entidad se demora una eternidad en validarlo. Bien. Pero ¿qué ocurre ante esas situaciones? ¿No? Son hechos no ajenos a la voluntad del contratista. ¿Qué podemos hacer como contratistas? ¿Qué harían ustedes como contratistas si ocurre un hecho que no les deja ejecutar la prestación dentro del plazo? ¿Qué solicitan? Una ampliación de plazo, ¿verdad? Una ampliación de plazo, necesitamos una ampliación de plazo. Si hay un hecho que no me deja ejecutar la prestación dentro del plazo, solicito una ampliación de plazo porque no es un hecho no imputable a mí. Bien. ¿Y ese hecho tiene que acreditarse? Claro, tiene que acreditarse. Tiene que acreditarse. Por ejemplo, hay una entidad que se llama Fondepes en el que hace desembarcadero pesqueros, ¿ya? Hace muelles. Ustedes saben que el mar es impredecible, ¿no? Entonces, a veces hay, como le llaman esto, oleaje anómalo. Y entonces, cuando hay un oleaje anómalo, no se puede ejecutar nada. Y ahí tendría que acreditarse que existe un oleaje anómalo. Bastaría, ojo, eso también es importante, ¿no?, en los trámites, la idoneidad de los documentos que van a acreditar la justificación, ¿ya? En este ejemplo que les pongo, este señor contratista llama al policía: señor policía, levanten un acta, por favor. Hoy día hay un oleaje anómalo, dice el policía, firme el acta y esto te lo entrega
en su solicitud de ampliación de plazo para justificar de que hay un hecho que genera el atraso, no imputable. Oye, este documento es idóneo. ¿Quién sería el competente para señalar que existe oleaje anómalo? La capitanía. La de CAP, dice, la de CAP. Exacto, eso también tienen que ver y analizar cuando hagan el trámite de las ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, la idoneidad de los documentos que se presentan para acreditar los hechos. Bueno, aunque a veces existen hechos de conocimiento público, ¿no? También podría ser. Bueno, el tema es que en las ampliaciones de plazo entonces se generan por retrasos. Bien, pero ¿qué pasa si existe un retraso que no es imputable a nosotros, por ejemplo, el de oleaje anómalo? Y yo me demoro en pedir, bueno, si no fui diligente. No fui diligente y no lo pedí, ¿cuántos días? 7 días tengo para pedir, recuérdense, ¿no? La ampliación del plazo. No lo pedí entre los 7 días. Bueno, lo pedí en el día 8º. Igual lo pedí, pero en el día 8º. ¿La entidad qué va a hacer? ¿Lo va a aprobar o lo va a denegar? Lo va a denegar, porque no lo has pedido en el plazo que debiste pedirlo. Entonces, ¿qué? Voy a estar en atraso, ¿no? Voy a estar en atraso. ¿Me aplicaría penalidad? ¿Me aplicaría penalidad por mora? No me aplicaría, porque como ocasión de la aplicación de penalidades, al momento del pago, al momento que ahí puedo justificar. Conclusión: existen 2 oportunidades para justificar un atraso. La primera de ellas es con ocasión del trámite de la ampliación de plazo. O sea, hay algo que me hace que me demore en ejecutar la prestación y por lo tanto solicito mi ampliación de plazo. Bueno, no lo hice. Bueno, puedo justificarlo cuando me quieren aplicar la penalidad. Justifico y hay una situación justificada. Oye, hay oleaje anómalo, no depende de mí, depende de la naturaleza. Entonces, no me tienes por qué aplicar penalidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta: dinero. ¿Qué pasa en la ampliación de plazo? ¿Cuál es la consecuencia? La ampliación de plazo tiene un efecto económico. Porque con ocasión de una aprobación de una ampliación de plazo, lo que te van a hacer es dar gastos generales. Gastos generales. Entonces, si hay algo que demora, oye, igual mi supervisor está ahí, ¿no? Yo tengo que pagarlo igual. Entonces, ese es el efecto económico. Entonces, si no lo pido, en este lado, puedo justificarlo al momento que me van a aplicar la penalidad, sí, pero la consecuencia va a ser económica, la diferencia va a ser económica. Y acá me pagarían gastos generales, acá simplemente no me van a aplicar penalidades. No te reconocen yo. No te reconocen gastos. ¿Sí? En ese caso la entidad está obligada, ¿cierto?, a cobrar la penalidad. Sáquenlo todavía. ¿En qué caso? No, pero si no justifico. No, claro, pero a lo que voy es, la entidad está obligada a solicitar, a cobrar esa penalidad. Por ejemplo, tengo mis 7 días, ¿ya? Pero yo no fui dirigente, yo proveedor no fui dirigente. Los 7 días para solicitar la ampliación de plazo. Sí, exacto. Ya.